Bien, bueno, esta es nuestra primera jornada. Azúcares añadidos en diferentes etapas de la vida. A continuación, les voy a presentar a la doctora Irina Kowalski, que entre otras tantas cosas es nuestra coordinadora del Comité de Nutrición, Salud y Calidad de Vida de ILSI Argentina, quien nos va a acompañar hoy a lo largo de esta charla como moderadora de las presentaciones. Bueno, Irina, te escuchamos. Bueno, gracias Vivi. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por compartir esta jornada. La idea de la jornada era contarles un poco, a propósito, con la excusa de que son los 30 años de ILSI, contarles en qué trabaja específicamente el grupo de salud, de nutrición, salud y calidad de vida de ILSI Argentina. Lo primero que quiero en 5 minutos es decirles que nuestro equipo, que es el que va a presentar hoy la serie científica específicamente sobre azúcares, es un equipo muy valioso, de gente muy trabajadora, que le interesa mucho la ciencia de la nutrición, que ha hecho un montón de cosas por la ciencia de nutrición inimaginables en términos de esfuerzo, de dedicación, y que eso nada tiene que ver particularmente en nuestro grupo de trabajo con otros intereses que no sean realmente el interés académico, y eso para mí es de muchísimo orgullo. Así que en parte lo que quiero es agradecer al equipo de trabajo, pero muy sinceramente, por todos los años que ha compartido con nosotros y con todos los miembros de la academia, los miembros de gobierno y los miembros de la industria que han pasado por nuestra organización. Entonces, voy a presentar entonces a la primera disertante, Vivi, porfa. Estoy tratando de pasarlo y no quiere pasar. Ahí Veo. Ok, estamos. bueno. André es licenciada en nutrición. Voy a acomodar mi panel de control. Es licenciada en nutrición por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en epidemiología por la Universidad Nacional de Lanús, es ex residente de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, docente de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional 3 de Febrero y ha sido asistente de investigación de todos los proyectos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud de ILSI Argentina. Es excelente persona y una gran investigadora. Sigue, así los presento a todos y ya doy directo. Bueno, el doctor Brian Cabañari. Brian es médico, pediatra, es doctor en ciencias biológicas, máster en nutrición y en tecnología de los alimentos. Es investigador de la carrera de nutrición de la Universidad Católica Argentina y es miembro de la subcomisión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición. Con Brian compartimos, igual que con Andrea y con Luciana, casi todas las publicaciones de nuestro grupo de trabajo. Adelante. Y la licenciada Luciana Sonis, ella va a hablar del proyecto Minisalten, Andrea y Brian del proyecto del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud. Lu es licenciada en nutrición por la Universidad Maimónides, ha realizado un posgrado en alimentación pediátrica en el Hospital de Pediatría Garrahan, es ex becaria del Servicio de Nutrición Infantil con orientación a obesidad, también del Hospital Garrahan, trabaja en práctica clínica y es investigadora también de nuestro grupo de trabajo. Bueno, a los tres, gracias por estar hoy acá. Vamos a escuchar los resultados de los estudios y después, al final, vamos a tener 20 minutos para preguntas, que si quieren las pueden ir poniendo en el chat, yo las voy anotando y al final de la presentación las compartimos todos juntos. Muchas gracias a los tres. Brian, vamos a dejar de compartir la pantalla de Vivi y vamos a pasar, no, perdón, André, vamos a dejar de compartir la pantalla de Vivi y vamos a pasar a compartir tu pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Yo voy a hablar sobre el marco teórico y metodológico del estudio sobre el consumo de azúcar en el marco del estudio latinoamericano de nutrición y salud, el ANS, que llevamos a cabo con el grupo de trabajo. Perdón, André, ¿querés compartir tu pantalla mientras das la presentación? Perdón, no está compartiendo, pensé que estaba compartiendo. O yo no la veo. ¿Ahora? A ver. Ahora, sí, ahí me dice que... La pantalla está compartiendo. André, Perdón, André, el video. el video. Para Ahí verte está. a vos. Gracias, para verte a vos. Gracias. Ahora sí, bien. Bueno, como les decía, voy a hablar sobre el marco teórico y metodológico del estudio del consumo del azúcar en el marco del estudio LANS, ¿sí? En principio, definir el término azúcares libres, la OMS lo define como hidratos de carbono simple, ya sean monosacáridos o disacáridos, presentes en los alimentos de manera natural, como en las frutas, vegetales y lácteos, o producidos por la industria y agregados a los alimentos. Los azúcares tienen una función energética principalmente, aportan sabor dulce a los alimentos y tienen otras funciones como aportar volumen, textura y color a los alimentos. Sabemos, a nivel científico, está comprobado que la ingesta excesiva de azúcares libres se asocia a un mayor riesgo de carie dental, sobrepeso, obesidad, alteraciones cardiometabólicas, mayor mortalidad y también está asociado a una disminución de la ingesta de micronutrientes esenciales. Disminuir el consumo de azúcar representa una estrategia para reducir la ingesta excesiva de energía que predisponen a las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la obesidad, la diabetes, algunos tipos de cáncer. Por esto, la OMS recomienda reducir el consumo de azúcares libres a menos de un 10% de la ingesta calórica total. Y establece que si se disminuye a un 5% de la energía total, produciría beneficios adicionales para la salud. En nuestro grupo de trabajo nos propusimos dos objetivos principales, ¿sí? En principio, determinar el consumo de azúcares en la población argentina, o sea, la cantidad de azúcar que consume la población, y en un segundo objetivo nos propusimos determinar cuáles eran las fuentes que aportaban esos azúcares en los alimentos argentinos que consume la población. El estudio LANS es un estudio que se realizó en 8 países de América Latina. ¿Sí? Se entrevistaron más de 9.000 personas, fueron agrupadas en 4 grupos diferentes de edad. Estas personas fueron representativas de la población urbana, de los 3 niveles socioeconómicos. El estudio LANS provee datos confiables, actualizados, sobre ingesta dietética, actividad física y perfil antropométrico. Aporta nueva evidencia científica y sigue un diseño y una metodología que fue estandarizada y que se realizó en todos los países que participaron de manera simultánea. Los países participantes fueron Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Argentina. De ese estudio, el estudio tiene un diseño transversal. La muestra es representativa de la población urbana de ambos sexos, entre 15 y 65 años de edad, agrupados en nivel socioeconómico alto, medio o bajo, y residentes de hogares particulares. De este estudio, de 8 países, se desprende el capítulo argentino del estudio LANS, que es lo que nos convoca en esta reunión, en esta charla, donde se analizaron específicamente los datos obtenidos de la población argentina. En nuestro país se entrevistaron 1.266 personas, donde el 55% correspondía a mujeres,
El grupo de edad que tuvo mayores participantes fue de entre 20 y 34 años. El 75% de los participantes tenían una educación básica y la gran mayoría pertenecían al nivel socioeconómico bajo o medio. Ya metiéndonos bien en la metodología de ingesta, voy a contar un poquito del trabajo que se hizo previo a la salida a campo, que como para evaluar la ingesta alimentaria se necesita siempre tener una base actualizada de composición química de los alimentos, ¿no? Para poder traducir los alimentos referidos por las personas, convertirlos en nutrientes, ¿sí? Macronutrientes y micronutrientes. Para obtener una tabla de composición química acorde a los alimentos regionales que se consumían en cada uno de los países que participaron del estudio, se realizó una estandarización que requirió un proceso de comparación de los alimentos regionales con los alimentos disponibles en la tabla de composición química elegida para analizar los datos, que en este caso era la tabla de USDA. Este trabajo contempló un tiempo de 6 meses, donde trabajamos nutricionistas a tiempo completo y construimos algunos alimentos en el programa, en el software que utilizamos. Este es el software que se eligió para trabajar, para que los 8 países trabajaran de la misma manera. Es un software diseñado por la Universidad de Minnesota, la versión utilizada fue la de 2013, y permite cargar los alimentos y crear nuevos alimentos. Por ejemplo, en Argentina creamos los alimentos regionales como la milanesa, la empanada, el alfajor, algunos alimentos que no vienen prediseñados en el software, nosotros lo pudimos crear, digamos, y que estén disponibles al momento de la carga de los datos. De este proceso obtuvimos un resultado en Argentina de 833 alimentos y recetas creados en el software. Y lo importante es que nos asegurábamos de que existiera una concordancia entre el alimento regional y el alimento creado en el N10 de un 80 a 120%. Acá vemos una captura de pantalla del programa, donde permitía ingresar los datos del participante y se cargaba todos los datos relevados respecto de la ingesta. Esos datos luego eran exportados a manera de nutrientes, ¿sí? Una vez que finalizó el proceso de estandarización, se salió a campo y la recolección de la información de ingesta se basó en 2 recordatorios de 24 horas y una frecuencia de consumo de bebidas. El recordatorio de 24 horas es una herramienta, una encuesta alimentaria, donde se pregunta al entrevistado qué consumió en las últimas 24 horas, ¿sí? Se realizó mediante el método de pasos múltiples, que es un proceso que permite estandarizar el modo de realizar la encuesta y obtener información con la mayor calidad posible. Tenemos 5 pasos. En el primero se realiza un listado preliminar de los alimentos y bebidas que relata el entrevistado, luego se realiza una revisión para recabar información sobre algún alimento que se olvidó de mencionar, o algún agregado, por ejemplo el azúcar en alguna infusión. Luego se realiza una asignación del tiempo de comida y la hora en que fueron consumidos. Finalmente se realiza un registro detallado donde se pregunta en qué lugar consumió, de qué manera preparó los alimentos, qué características tenía ese alimento, por ejemplo, si hablamos de que consumió leche, si era leche entera o leche descremada, y bueno, la cantidad consumida. Luego se realizaba una revisión sobre hábitos, preguntando, por ejemplo, si había consumido agua o si había agregado sal a la comida.
Esto es la estructura del recordatorio de 24 horas, donde la información se organiza en diferentes columnas, y vemos que la porción consumida está referida con medidas caseras, que es lo que refiere el encuestado, y luego el grupo de nutricionistas lo que hacíamos era convertir esa cantidad referida por el encuestado a gramos y poder cargarlos así en el software. Los materiales de apoyo que se utilizaron para realizar el recordatorio de 24 horas se basó principalmente en la guía visual de porciones y pesos de alimentos, que fue diseñada específicamente para poder realizar el estudio, porque en Argentina no contábamos en ese momento con una guía visual actualizada de alimentos y bebidas. Entonces fue construida esta herramienta para poder obtener la mejor, con mayor exactitud, la cantidad de alimento que consumió la persona entrevistada. También se utilizaron utensilios como vasos, tazas, balanzas. Bueno, finalmente, una vez que la información fue cargada en el software y exportada, nosotros necesitábamos realizar un ajuste, porque al realizar una encuesta alimentaria lo que uno obtiene es la información de ese día, de lo que consumió ese día. Y lo que se necesita para poder realizar estimaciones y análisis del tipo que nosotros, para cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto, se necesitaba hacer un ajuste de la ingesta. Para eso hay diferentes métodos. En el ANS utilizamos el Multiple Source Method, que fue desarrollado durante el estudio europeo de investigación de cáncer y nutrición, que es una herramienta online, gratuita, que lo que hace es, a través de la información recolectada por los dos R24, por los dos registros alimentarios, realiza diferentes procedimientos estadísticos para estimar la ingesta usual del individuo. Bueno, finalmente, una vez que teníamos la ingesta ajustada, nos propusimos para el primer objetivo calcular el consumo de azúcar en gramos. Obtuvimos los valores estadísticos de resumen estadístico, como la media, el desvío estándar y los percentilos. También el consumo de azúcar se calculó como el porcentaje de la energía total y el porcentaje de individuos que cumplían con las recomendaciones de la OMS. Para el segundo objetivo se utilizó la metodología propuesta por Block, que lo que hace es calcular la proporción de azúcares aportados por un alimento en cuestión respecto del total de azúcares de todos los alimentos que la contienen. De esta forma obtuvimos las principales fuentes de alimentos. En un segundo paso, se calculó la contribución porcentual promedio individual. Este proceso permitió clasificar también las fuentes en base a grupos de edad, sexo y las características de los individuos. Bueno, hasta acá es mi exposición. Bueno, cualquier pregunta al final de las exposiciones lo charlamos, y le doy paso al doctor Brian, que va a profundizar y contarles un poquito sobre los resultados de este estudio, de estos dos estudios. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla para dar paso a Brian. Muchas gracias, André. Brian, está preparado, listo, está compartida tu pantalla. Muy bien, bienvenido. Gracias, Irina. Gracias, André. Bueno, ahora la idea, como bien comentó André, es compartir un poco los resultados del consumo de azúcares añadidos en la población argentina. Primero me gustaría aclarar algunas definiciones, porque nosotros vamos a estar permanentemente hablando de azúcares totales o intrínsecos o libres, y estas son definiciones que a veces confunden un poco. Cuando uno habla de azúcares,
por lo pronto está hablando a monosacáridos y a disacáridos, solamente a eso. Monosacáridos como la glucosa, la fructosa, la galactosa, y disacáridos como la sacarosa, la lactosa, la maltosa. Esos son los azúcares totales. Dentro de los azúcares totales, nosotros los podemos subclasificar en azúcares intrínsecos, que son aquellos azúcares que están incorporados en la estructura de las frutas y las verduras frescas intactas, en azúcares de la leche, como la lactosa o la galactosa, y en los azúcares libres. Y dentro de los azúcares libres, parte de esos azúcares libres son los azúcares agregados o azúcares añadidos. Entonces, si lo vemos gráficamente, no sé si se ve aquí mi cursor, me parece que no, pero no importa. Si uno ve a la derecha, están los azúcares intrínsecos. Como dije, si uno come una fruta o una verdura, está consumiendo azúcares intrínsecos. Pero del otro lado, ahí está la definición de la Organización Mundial de la Salud. Dice, los azúcares libres son aquellos añadidos a los alimentos por los fabricantes, por ejemplo, en un alimento industrializado, o añadidos por los cocineros, si uno va a un restaurante, o por los consumidores, si uno le pone azúcar al mate o al café, por ejemplo, ¿sí? Así también como los azúcares presentes de forma natural en la miel, en los jarabes, en los jugos o en concentrados de fruta. Entonces, todos estos son azúcares libres. Y dentro de los azúcares libres están los azúcares añadidos. Es decir, básicamente, si yo saco miel, jugos, néctar, miel de maple, todo eso, lo que me queda son azúcares libres. Muy bien, perdón, azúcares añadidos. ¿Por qué aclarar tanto estas definiciones? Justamente porque la Organización Mundial de la Salud aclara que al día de hoy no hay pruebas de que el consumo de azúcares intrínsecos o de los azúcares de la leche tengan algún efecto adverso sobre la salud. Por eso es que las recomendaciones se basan expresamente en el consumo de azúcares libres. Como bien dijo André, primero la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de azúcares libres tanto para adultos como para niños, pero en menos del 10% de la ingesta calórica total. Eso es lo que ellos llaman recomendación fuerte. Entonces, fuertemente recomiendan que menos del 10% de la ingesta calórica total esté representado por azúcares libres. Y esto es lo que toma, por lo menos hasta el día de hoy, las guías de Estados Unidos. Además, dice que una reducción por debajo del 5% produciría incluso beneficios adicionales para la salud, pero esta recomendación es una recomendación condicional. Y esta es, por ejemplo, la recomendación que toman las guías del Reino Unido. Muy bien, entonces, habiendo aclarado esto, primero les voy a mostrar cómo está Argentina en el contexto latinoamericano, ¿sí? Este es un artículo publicado por Mauro Fisber y por Irina Kowalskis, entre otros del grupo ELANS, en Nutrients. Fíjense, si uno analiza la región, esos 8 países que comentaba Andrea, la región consume en promedio en azúcares totales 99 gramos por día, que equivale a un 20% de la energía total como azúcares totales. Argentina está consumiendo 115 gramos por día, que equivale a un 21% de la energía total. Fíjense que si uno lo analiza así, entre un 20 y un 21% no parecería una diferencia muy sustancial, pero cuando uno va a analizar dentro de los totales qué pasa puntualmente con los azúcares añadidos, nos encontramos con una diferencia mucho más grosera. Mientras la región está consumiendo 65 gramos día, que es un 13.2% de la energía total como azúcares añadidos, Argentina está consumiendo 91.4 gramos por día, es decir, un 16.4% de la energía total como azúcares añadidos, ¿sí? Recordemos, si la Organización Mundial de la Salud pedía un 10%, nosotros estamos consumiendo un 16.4%. Esto significa que estamos excediendo las recomendaciones en un 64%, lo cual es muy importante para tener en cuenta. Teniendo ese marco entonces regional, decidimos ir a poner la lupa sobre qué está pasando con los azúcares totales y añadidos en la Argentina, cuál es su contribución en la ingesta diaria, y publicamos en Nutrition and Dietetics el año pasado este artículo, donde básicamente podemos comentar ahora los puntos más importantes. Acá vamos a ver los azúcares añadidos como porcentaje de la energía total, por género y por edad. Primero me interesaría remarcar, como ven ahí ese punto de corte, que todas las edades, ¿sí?, más allá del género
todas las edades superan el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y si ustedes ven, les pido ahora que se centren en los histogramas verdes. Abajo ustedes ven que están las edades, ¿sí? Primero están los adolescentes, los adultos más jóvenes, después los adultos, etcétera, etcétera. Fíjense cómo el consumo de azúcares añadidos va disminuyendo con la edad. Los adolescentes tienen un 17.5 y vamos bajando, 16.8, 15.9, 13.5. Es decir, esta es la primera tendencia importante para remarcar. Los adolescentes consumen muchos más azúcares añadidos que la población adulta. Fíjense que están excediendo un 75% las recomendaciones. Y el consumo de azúcares añadidos disminuye con la edad. Podemos analizarlo también en función del nivel socioeconómico. En azul están viendo un nivel socioeconómico bajo, en colorado el medio y en verde el alto. Y la tendencia también es muy clara. Por supuesto, todos los niveles socioeconómicos superan el umbral de la Organización Mundial de la Salud, pero hay una tendencia muy clara, que es que a menor nivel socioeconómico, mayor consumo de azúcares añadidos. El consumo de azúcares añadidos va disminuyendo a medida que aumenta el nivel socioeconómico en la población. Y otra forma muy interesante de verlo es por región del país. Acá estamos viendo azúcares totales y añadidos por región. Por supuesto, otra vez, no hay región que escape a exceder las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero hay dos regiones que se destacan justamente por ese exceso de consumo. Una es la región sur, la región patagónica, y otra es la región noroeste, que es la que ahí están ustedes viendo. Fíjense que tanto hombres como mujeres llegan a un 18 o superan un 20% la ingesta total como azúcares libres. Duplican prácticamente lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? El noroeste es un punto muy importante a tener en cuenta. Probablemente esto tenga que ver con que es una región cañera por excelencia, una región donde la producción y el consumo de azúcar son icónicos, forman parte de su cultura, donde sus productos, sus manufacturas regionales tienden a ser muy azucaradas, pero es muy interesante ver cómo se destaca por el resto de las regiones del país. Otra forma también de verlo es en función de la adherencia a esta recomendación fuerte de la Organización Mundial de la Salud. Centrémonos simplemente, si quieren, en la última, que marca el total. Ahí otra vez, en verde es alto el nivel socioeconómico, luego en colorado el medio y en azul el bajo. Si ustedes ven, la tendencia es clarísima. Solamente un 30% de aquellos individuos con nivel socioeconómico elevado adhieren a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. 70% queda fuera. Si vamos a nivel socioeconómico medio, un 25% adhiere, 75% queda fuera. Pero si vamos a nivel socioeconómico más bajo, solamente el 16% de esta población adhiere a la recomendación fuerte de la Organización Mundial de la Salud. El 84% de la población está quedando afuera. Entonces, así como antes marcamos los adolescentes como un grupo importante a tener en cuenta, la región noroeste como otro grupo importante a tener en cuenta, acá también estamos marcando el nivel socioeconómico bajo como otro punto importante a tener en cuenta. Otra vez, lo de la edad. Aquí están representado el porcentaje de adherencia a las recomendaciones de la OMS. En violeta, la recomendación fuerte, ese 10%. Y en amarillo, la recomendación condicional, ese 5% al cual adhiere UK y al que probablemente se vaya en un futuro cercano. Si ustedes se fijan, a nivel total de la población, un 21% solamente adhiere a la recomendación fuerte y un poquito más del 5% a la recomendación condicional. Pero fíjense qué interesante cómo se ve bien qué es lo que pasa con la edad, ¿no? A medida que va disminuyendo la edad, la adherencia a estas recomendaciones va disminuyendo notablemente. Visto de otra forma, uno podría decir, como dijimos antes, que el consumo de azúcares añadidos en los adolescentes es muy elevado o que solamente el 6% de los adolescentes entre 15 y 19 años adhiere a la recomendación fuerte de la Organización Mundial de la Salud. Y si tuviéramos que pensarlo desde la recomendación condicional, de ese 5% que traería beneficios adicionales, prácticamente ningún adolescente estaría adhiriendo. Fíjense que tenemos solamente el 0,6% de esa población adhiriendo a las recomendaciones, con lo cual es un
grupo para tener seriamente en cuenta. Pongamos a Argentina entonces en el contexto mundial. Mientras que en España el 25% de la población excede estas recomendaciones, es decir, solamente 1 de cada 4 excede estas recomendaciones, en Latinoamérica el 69% de la población excede esta recomendación. Y en Argentina el 79% excede esta recomendación. Y si vamos a Patagonia o al noroeste, el 90%, 9 de cada 10 personas están excediendo esta recomendación fuerte de la Organización Mundial de la Salud. Y como dije antes, si nos agarramos más de la recomendación condicional, prácticamente el 95% de la población quedaría fuera de esta adherencia. Bueno, considerando este contexto que no vale ya más la pena seguir remarcando, creo que quedó muy claro en el desastre en el cual estamos en cuanto al consumo excesivo de azúcares añadidos, decidimos ir a ver, bueno, ¿cuáles son las fuentes de azúcar? ¿Sí? En Argentina. Este es un artículo que también se publicó el año pasado. Y ahí observamos ese top 6. Si vemos abajo el porcentaje, eso está representando cuál es el porcentaje total, ¿sí?, de azúcares consumidos que representa ese producto. Por ejemplo, las gaseosas representan el 27% del total de los azúcares consumidos. Y si lo vemos en porcentaje de la energía total, representarían el 5.3%. Entonces, como ven, en primer lugar las gaseosas, segundo lugar las infusiones, prácticamente todo por el mate, o principalmente por el mate, tercer lugar los panificados, cuarto lugar los jugos azucarados, quinto lugar los dulces y golosinas, y sexto lugar los lácteos. Acá hay cosas que no llaman la atención. Yo creo que a nadie le sorprende que el primer lugar lo ocupen los refrescos, porque esto es algo que se viene hablando hace muchísimos años, pero sí yo creo que vale la pena destacar, porque a mí en lo personal y a muchos cuando lo comento les llama la atención, es que el segundo lugar, y tan cerca del primero, esté siendo ocupado por las infusiones azucaradas, y principalmente por el mate. ¿Sí? Eso la verdad a mí particularmente me sorprendió. ¿Qué pasa entonces si lo vemos ahora por género? Arriba lo tenemos en gramos por día y abajo en porcentaje de la energía total. Cuando ven la estrellita son las diferencias estadísticamente significativas. Cuando vemos ahí, comparamos hombres con mujeres, veamos lo de arriba en gramos por día, vemos básicamente que los hombres consumimos más azúcares añadidos en productos líquidos, por llamarlo de alguna manera. Fíjense, consumimos más refrescos, consumimos más jugos y consumimos más leche que las mujeres, ¿sí? No que consumimos más refrescos, más jugos y más leche, me refiero a que consumimos más azúcares añadidos en esa matriz alimenticia. En cambio, las mujeres, y eso lo vemos mejor abajo, consumen más azúcares vía infusiones azucaradas, vía panificados y vía dulces o confituras. Como les comenté que llamaba bastante la atención, analizamos un poco más qué pasa con el mate. No hay tanta diferencia entre el consumo de azúcar en el mate en hombres y mujeres. Hay una notable diferencia nuevamente con el nivel socioeconómico. Si ustedes se fijan, el mate azucarado es mucho más consumido en nivel socioeconómico bajo, muy poco consumido en nivel socioeconómico alto. Y con la edad tenemos una distribución diferente. Los adolescentes no toman tanto mate, los adultos más grandes tampoco, los adultos jóvenes son quienes más estarían consumiendo mate dulce. Y en relación a las regiones del país también hay algo muy llamativo. Primero, si bien hay una media de consumo de mate a nivel país que es de 500 mililitros día aproximadamente, hay regiones como la región patagónica que consumen más de 900 mililitros por día, casi 1 litro de mate por día. Y el tema no está en el consumo de mate, sino que prácticamente todo ese mate es mate azucarado. Si ustedes se fijan, 50.2 gramos diarios de azúcar añadido consumen en la Patagonia solamente por azúcar añadido al mate. Si consideramos una dieta promedio de 2.000 kilocalorías día, ¿sí?, y sabiendo que los azúcares representan 4 kilocalorías por gramo, esos 50 gramos de azúcar es el tope de ese 10% de la ingesta calórica. Es decir, solamente por el agregado de azúcar al mate, en la región patagónica se está llegando al tope de la recomendación fuerte de la Organización Mundial de la Salud.
Y eso contrasta con otras regiones, como por ejemplo la región noroeste, donde se consumen menos de 10 gramos por día. Perdón. Como conclusiones de todo esto, queda mucho más para hablar y para discutir. La población argentina consume alrededor de 115 gramos por día de azúcares totales y 91 gramos por día de azúcares libres, siendo el país con mayor consumo de azúcares en la región. Los hombres consumen más azúcares, tanto totales como libres en términos absolutos, pero no se encuentra una diferencia por género en el porcentaje total de la energía consumida como azúcares libres. ¿Por qué? Simplemente porque los hombres consumimos también más calorías totales. Entonces, aunque consumamos más azúcares, como también consumimos más calorías totales, cuando hacemos el porcentaje de la energía total, no hay diferencias, al menos estadísticamente significativas, con respecto a las mujeres. El consumo de azúcares totales disminuye con la edad, los adolescentes consumen más azúcares libres y los adultos más azúcares intrínsecos. Las regiones del país que lideran el consumo de azúcares son la región patagónica y la región noroeste. La ingesta de azúcares libres, ya lo dijimos, es inversamente proporcional al nivel socioeconómico de la población. En Argentina, la ingesta de azúcares libres supera las recomendaciones actuales, con una media de 16.4% del consumo total de energía como azúcares libres, siendo las bebidas azucaradas quienes lideran el aporte de azúcares libres, aportando un 5.3% de la energía total, y con un segundo lugar muy cercano para las infusiones que aportan el 4.3% de la energía total. Solo con el consumo de mate dulce, la Patagonia supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es importante que no es todo lo mismo. Hay unos principales consumidores de azúcar en Argentina. Por un lado tenemos el grupo de los adolescentes, que lideran todos los grupos. En cuanto al consumo de azúcares añadidos, lideran absolutamente todos los grupos que les mencioné, lideran gaseosas, lideran panificados, lideran dulces, lideran lácteos, todos menos las infusiones. Y solamente tienen 40 gramos por día solamente de refrescos, ¿sí? El nivel socioeconómico bajo ya supera la recomendación condicional de la OMS solamente en infusiones. Y la región patagónica supera la recomendación fuerte, esos 50 gramos día, solamente por consumo de mate dulce. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Por qué es tan importante poder obtener esta información sobre el consumo de azúcares añadidos, poder estratificarlo y hacer todo este trabajo que hicimos? Porque no es que una medida sirve para todo el mundo, ¿sí? El desafío es realizar intervenciones que estén basadas en la evidencia científica como esta, para poder entonces desarrollar políticas públicas en base a los grupos vulnerables. Sabiendo quiénes son, sabiendo que están identificados, poder hacer una medida específica para los adolescentes, para alguna región del país, ¿sí? Entonces que no hay una medida que sirva para todos. Y estudios como este nos sirven para poder desarrollar políticas públicas que sean realmente efectivas. Quedo ahora disponible para las preguntas después de la charla de Luciana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian. Muchas gracias. Excelente, como siempre, la disertación. Lu, compartimos tu pantalla y al final haz las preguntas. Por favor, si quieren ir haciendo preguntas, yo voy mirando cada tanto la parte de preguntas y voy anotándolas para el final. Gracias. Buenas. Un poquito. Mariana, Lu, ¿Me ¿estás con escuchan ahí? problemas para compartir? No, estoy bien, pero no sé. Pone en modo presentación Ahí. porque vemos tu escritorio, no vemos el Power. Ahí. ¿Ahí lo ven? Perdón por Sí. la desprolijidad. Lo practicamos, Ahí pero va. bueno, no salió. No pasa Bueno, nada. buenas. ¿Ahí me ven a mí? ¿Están viendo mi presentación? No, estamos viendo tu escritorio. Qué raro. A ver. ¿Ahí? Ahí. ¿Ahí se ve?
Ahí se ve perfecto. Bueno, perdón por las desprolijidades, vamos a arrancar. Yo les voy a presentar hoy un trabajo de nuestro grupo. Antes que nada, bueno, agradecerles, es un placer estar con ustedes hoy acá. Yo les voy a presentar los datos de Minisalten, que es un programa escolar que hicimos en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes que nada, este estudio fue financiado desde IRSI Argentina con un subsidio de la Fundación Coca-Cola, y contarles que bueno, la Fundación Coca-Cola no ha tenido ningún rol en el diseño, en la implementación, en el análisis ni en esta presentación, y yo no tengo conflictos de interés. Antes de arrancar, existe sólida evidencia científica que realizar prevención de obesidad infantil en las escuelas es una estrategia eficaz para empezar a abordar este problema. Hace unos años, la Organización Mundial de la Salud creó un comité para acabar con la obesidad infantil, donde propusieron ciertos lineamientos. Uno era la promoción de alimentos saludables, otro era la promoción de actividad física, otro lineamiento es empezar a trabajar ya con la madre gestante en estos aspectos, pero también en la infancia, en la promoción de hábitos saludables y actividad física, y ellos marcan a la escuela como un lugar propicio para desarrollar programas en prevención de obesidad infantil, obviamente también cuando es necesario controlar el peso. Antes de contarles sobre nuestro programa Minisalten, me parecía importante que nosotros desarrollamos 2 años antes un programa en escuelas públicas del municipio de Morón que se llamó Salten, ¿sí? Y con él aprendimos varias cosas que yo se las voy a tratar de contar resumidamente en este slide. Uno es que los programas que están apuntados a prevención de obesidad infantil tienen que empezar en niños más pequeños. Encontramos en chicos de 4º y 5º grado, que serían en chicos de 9 a 11 años, una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. O sea, empezamos un programa de prevención y al inicio encontramos una tasa del 48% de obesidad. Entendimos que había que incorporar a las familias para generar cambios en los hábitos de alimentación y así poder obtener mejores resultados, que la actividad física en los chicos tiene que ser divertida, inclusiva y no competitiva, y que las escuelas tienen que garantizar minutos de actividad física moderada vigorosa, que es fundamental evaluar el impacto de las herramientas con herramientas sólidas, y que en Consalten nosotros logramos modificar el entorno escolar y trabajar en educación alimentaria y nutricional demostró ser una estrategia efectiva para la modificación de hábitos en la población evaluada. Salten estaba publicada en una serie de informes especiales en la web de IRSI, así que si hay alguien de la audiencia que esté interesado en ampliar, puede mirar ese trabajo donde tenemos todo el material educativo. En los programas de prevención infantil basados en la escuela es muy importante elegir adecuadamente los componentes del programa que uno va a implementar y evaluar la efectividad. Entonces ahora sí les voy a contar un poquito sobre nuestro programa Minisalten. Minisalten fue un programa basado en la escuela y en la familia que fue orientado a la prevención de la obesidad infantil en chicos de 1º grado, o sea, en chicos de 6 y 7 años, en 2 escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El énfasis estaba puesto en motivar a los padres para generar y sostener los cambios en la alimentación y en la actividad física, y acá incorporamos a la tecnología como un factor clave. Fue un programa piloto de 2 años de duración durante el año 2015 y 2016. Este programa fue enmarcado dentro del modelo Ángelo. El modelo Ángelo se centra en el ambiente y específicamente nosotros trabajamos en 2 componentes, que fue en el conocimiento y en el acceso. Nuestra intervención fue básicamente apuntar a esos 2 componentes, el conocimiento y el acceso. ¿De qué manera lo hicimos? Bueno, seleccionamos 4 grupos, un grupo donde generamos conocimiento a través de una plataforma que se llama Nearpod. Esta plataforma permite que uno pueda cargar un contenido en un PowerPoint, en un video. La plataforma también tiene encuestas, juegos para los chicos. Entonces nos permitía generar ese conocimiento a través de una aplicación que era una plataforma virtual donde se le
compartía el conocimiento a las familias vía mail, vía WhatsApp, y podíamos mantenerlos sin necesidad de que concurran a la escuela. Después fuimos otro grupo donde lo que hicimos fue trabajar con profesores de educación física, que lo que ellos trataron era de mover a los chicos en los recreos que tenían en la escuela para tratar de aumentar la actividad física moderada, vigorosa. Después tuvimos otro grupo donde trabajamos en la escuela, en los patios con los chicos, y además a las familias les proporcionamos el contenido virtual. Y después tuvimos un grupo donde hicimos solamente unos 2 talleres, uno de alimentación y uno de actividad física. Acá, para compartirles rápidamente, trabajamos sobre los contenidos virtuales, tuvieron que ver con temas relacionados a la importancia de realizar el desayuno, la importancia de la hidratación, del consumo de frutas y verduras, de las colaciones, sobre la importancia y recomendaciones de actividad física, y cómo la influencia de los padres como modelo. Acá, de una manera más práctica, trabajamos cómo fue el trabajo de manera virtual. Éramos un grupo de 8 nutricionistas, donde cada una de nosotras, de cada investigadora, tenía una cantidad de familias asignadas. Se subía el contenido a esta plataforma. Esta plataforma lo que tenía de bueno es que permitía que cuando la familia recibía en su tableta, en su computadora, en el celular, el link se tenía que registrar, con lo cual nosotros teníamos forma de evaluar si ese contenido había llegado a la familia. Si veíamos que la familia no accedía, nos contactábamos como para ayudarlos, o si tenían alguna dificultad, ver cuál había sido el motivo de por qué todavía no habían podido entrar. Les dábamos un plazo, si no se cumplía con ese plazo, ahí hacíamos un contacto. Y acá en la plataforma ellos podían mirarla y hacer actividades. Acá tenemos imágenes sobre cómo los chicos trabajaban con profesores que nosotros llevamos, pero usábamos los materiales de la escuela, cosa que poder utilizar esos mismos materiales en espacio de recreo, que habitualmente los chicos en general en los patios suelen estar sentados, pero con pequeños patios fragmentados y con ejercicios y juegos divertidos, los chicos se podían mover en el patio de la escuela. Este programa generamos al inicio y a los 12 meses, evaluamos tanto a las madres como a los chicos, las citábamos a la escuela y pesamos y medimos a las madres, a los chicos, les hicimos encuestas sobre actividad física a las madres, y a los chicos les colocamos un acelerómetro, que es una medida muy objetiva para evaluar la actividad física. Hicimos un cuestionario sobre ingesta, les hicimos un recordatorio de 24 horas tanto a la madre y al niño, tomando los antecedentes de LANS, usamos la misma metodología, y después evaluamos cuestiones del ambiente y el entorno escolar. Antes de contarles los resultados, esto es como a modo de repaso, lo que recién mencionaron mis compañeros Andrea y Brian, las recomendaciones para tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Americana del Corazón y las guías alimentarias están trabajando en recomendaciones con respecto a la ingesta de azúcares para evitar, para reducir la obesidad y las enfermedades asociadas. Como ya les comentaron, tanto la Organización Mundial de la Salud como las guías de Estados Unidos proponen este porcentaje, 10% de las energías totales como azúcares añadidas, y en el caso de la Asociación Americana del Corazón proponen un valor fijo de 25 gramos para niños de 2 a 19 años. En una publicación que encontré del Pediatric Obesity, me pareció interesante contar, ellos toman la recomendación de la OMS de 10% de azúcares añadidos, y ellos lo que proponen es pasarlo a gramos o a cucharadas, porque refieren que para que las recomendaciones generen mayor adherencia, es más fácil para explicarle a la población. Con respecto a los resultados de Minisalten, acá lo que podemos observar es que en niños de 6 años encontramos un alto porcentaje de sobrepeso y obesidad,
casi con lo mismo que habíamos encontrado en chicos de 9 y 11 años 2 años atrás, un 46% de sobrepeso y obesidad en niños de 6 años. Y en las madres, casi un 46% entre sobrepeso y obesidad. Con respecto a datos de ingesta, acá se puede observar cómo los chicos superan el doble las recomendaciones de energía, casi 1.800 calorías era lo que estaban consumiendo, y un 18% de la energía total como azúcares añadidos, en comparación de las madres que consumían un 14% de los azúcares añadidos. Acá podemos verlo de forma más gráfica, cómo los chicos superaban en un 20% la energía, consumían 2 veces más de la cantidad de azúcar recomendada, cuando dijimos que la recomendación era del 10%, los chicos consumían casi un 18% más. Con respecto a la fibra, consumían 2 veces menos de la recomendación y 2 veces más de sodio. A modo de comparación, como para contarles qué hay en la literatura, encontré este artículo también del Pediatric Obesity del 2018, que tomaron las encuestas de salud de México, de Estados Unidos y de China, y evaluaron cuál era el consumo de azúcares añadidos en niños de 4 y 13 años, y encontramos resultados similares a los nuestros en cuanto a la población americana, de casi un 16% de la energía añadida como azúcar, en el caso de los chicos mexicanos un 12%, y en el caso de los chicos chinos sí cumplían con las recomendaciones. En cuanto al aporte de energía, también encontramos casi el doble de la recomendación. Me pareció interesante como para compararlo con datos y traérselos a esta presentación. Con respecto a los datos de actividad física, encontramos que lo que uno imaginaría que en chicos de 6 años el movimiento es algo innato y se mueven, acá encontramos que la mitad de los chicos cumplían con la recomendación para actividad física de la OMS de 60 minutos diarios, y que algo muy interesante es que encontramos que la asociación entre el tamaño del patio y la actividad física, en aquellas escuelas donde los patios eran más grandes, los chicos se movían casi un 28% más que aquellas escuelas donde los patios eran más pequeños. Eso como un dato para contarles de actividad física. A modo de conclusión, lamentablemente el programa Minisalten no logró modificar los hábitos de alimentación y de actividad física en los niños en un año. Probablemente consideramos que la corta duración que tuvo nuestro programa no llegó a generar este cambio de hábitos. Pensemos que este programa fue en el 2015 y 2016, no existía la pandemia con la que estamos viviendo hoy en día, con lo cual Minisalten fue el primer programa en prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en la Argentina que utilizó la tecnología como una herramienta para llegar a familias y a los chicos y compartir contenidos vinculados a la alimentación y a la actividad física. Consideramos que esto en su momento fue un hecho muy creativo y novedoso, porque habitualmente en general se comparten estos contenidos cuando uno hace educación alimentaria a través de folletos o de revistas o de boletines o talleres, y bueno, el hecho de utilizar tecnología donde la familia recibía a través de un link en el mail o en el WhatsApp y podía acceder a contenido sobre educación, fue una herramienta muy, muy valiosa. No sé si está publicado el protocolo del estudio para los que quieran profundizar en este programa. No sé si fui muy rápido, espero cualquier cosa, las dudas, y vuelvo a pedir disculpas por los problemas antes de comenzar. Cualquier cosa, también tenemos un link donde se puede encontrar información sobre estos programas. Muchas gracias. Excelente, Luli. Excelente, muchísimas gracias. Qué lindo haber hecho un programa como Minisalten. Lo vuelvo a ver y
Me vuelvo a enamorar de Minisalten. Fue un programa precioso, la verdad que fue un programa precioso. Bueno, invito a los disertantes a que abran sus cámaras, así viene el espacio para preguntas, e invito a los presentes a que hagan las preguntas que quieran. Yo voy a empezar haciendo una pregunta cortita para Brian, que es si el jugo de naranja efectivamente, es decir que el jugo, la pregunta es así, ¿es decir que el jugo de naranja sin azúcar no es un azúcar intrínseco? Esa es la pregunta. El jugo de naranja sin azúcar, exacto, sí, me costó entender el hilo, pero exactamente, exactamente. La palabra intrínseco, uno la puede pensar como agarrado a, ¿sí? O sea, como que forma parte de la estructura de las frutas y verduras intactas, esa es la definición. Si yo agarro un azúcar intrínseco, lo exprimo, el azúcar queda libre, si ya no queda más asociado ni a la fibra, forma parte de otra matriz. ¿Sí? El alimento no es solamente una suma de ingredientes, es una interacción dentro de una matriz. Si yo exprimo una naranja, una mandarina o lo que sea, esos pasan a ser azúcares libres. Exactamente, es decir, un jugo de naranja no sería un azúcar añadido, sería un azúcar libre. Si al jugo de naranja, además, porque está un poco agrio, le agrego algunas cucharadas de sacarosa, voy a tener azúcares libres y también azúcares añadidos. Perfecto, clarísimo. André, hay una pregunta que dice, ¿cómo hicieron metodológicamente en un software americano para tener alimentos argentinos? A tu juego te llamaron. Bueno, en realidad el software tiene igualmente la base de composición química de Latin Foods. Habían algunos alimentos que estaban contemplados, pero cuando nosotros encontramos un alimento que no estaba en la base de datos, lo que hacíamos era construirlo desde los ingredientes. El ejemplo clásico es el alfajor, que ese alimento no estaba en la base de datos, y lo que hicimos fue crear, como el software tenía la opción de cargar algunas recetas, creamos el alfajor a modo de receta. Cargamos todos los ingredientes de un alfajor promedio representativo de los alfajores consumidos en el país, y así obtuvimos el alimento. O sea, como que lo cargamos a modo de receta, ingrediente por ingrediente, y cuando cargábamos, la persona refería a consumir un alfajor, nosotros lo cargábamos en el sistema y el software arrojaba la composición química de un alfajor. Perfecto. Perfecto. O sea que sí era posible tener una alfajora dentro del N10. Exactamente. Perfecto. Fue un proceso largo, pero lo pudimos resolver. Perfecto, perfecto. Bueno, y hay una pregunta acá, otra pregunta para Brian y después viene una para Luciana, que dice, en la presentación que se vio, el consumo de azúcares libres aumenta con el nivel socioeconómico. ¿Qué pasa con los azúcares totales? Perfecto, es muy, muy interesante porque pasa algo curioso. O sea, si bien es tal cual, va aumentando el consumo de azúcares añadidos a medida que disminuye el nivel socioeconómico, eso no pasa con los azúcares totales. De hecho, el porcentaje de la energía total, de los azúcares totales, en cualquier nivel socioeconómico, va entre 20 y 21% de la energía total. Es decir, prácticamente no hay diferencia, y de hecho no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. De esto se desprende una cosa interesante más allá de lo numérico, que si nosotros tenemos constante el nivel de azúcares totales, pero en algunos casos más elevado el de azúcares añadidos, la diferencia está dada por los intrínsecos. Entonces, esto nos está diciendo que aquella población con un nivel socioeconómico más elevado consume más frutas, más verduras enteras. Por ejemplo, la población con nivel socioeconómico más bajo, la población más vulnerable, consume más azúcares libres. Aprovechando eso,
Lu, se vio en tu presentación que los hijos consumen bastante más azúcares añadidos que las madres. Creo que 18% de la energía en los hijos y de entre 12 y 13% en las madres. ¿Por qué las madres consumen menos azúcar o que sus propios hijos, o al revés? ¿Por qué les dan más azúcar a sus hijos de los que comen ellas? Creo que quienes hacemos un poco de clínica nos preguntamos bastante esa pregunta. En particular, una de las cosas que siempre pensamos con respecto a esos datos, creemos que en el caso de las madres, teniendo un 60% de sobrepeso y obesidad en la población estudiada, hay un importante subregistro en cuanto a qué es lo que consumían. Creo que ese es uno de los puntos como para tenerlo en cuenta. Y me parece que también un poco lo que encontramos en nuestra población es esta cuestión de de falta como de sensibilidad con la problemática de la obesidad y el sobrepeso, subestimar un poco la cuestión de qué es lo que le dan de comer de estas madres a los chicos. Me parece que es una de las opciones como para pensarlo, ¿no? Quizás los adultos pensamos en tomar una bebida o un jugo azucarado, pero al chico no pensamos en no dárselo o moderarle su consumo en cuanto a golosinas o panificados azucarados. Creo que Claro. esa es una de las posibles cuestiones como para pensar esa diferencia. Claro. Acá pusieron en el chat algo que me parece que cada uno podría a su manera contestar. Dice, además de felicitar al equipo por este mega proyecto y apelando a vuestra inefable creatividad, pregunto si hay algún esbozo de intervención para este factor de riesgo tan alarmante y prevalente en nuestro país. Bueno, puedo empezar yo, aunque quede poco cortés habiendo dos damas, pero tengo... En realidad, por supuesto que no existen balas de plata, no existen soluciones mágicas y no existe una única intervención. Por eso yo cerré así mi presentación. No es que hay una medida para todos, ¿sí? Pero con lo cual, y quizás las chicas, sobre todo Lu, que hace mucho clínica, puede encontrarle para cada grupo algo en particular. Pero yo sí considero que hay una medida que es transversal, que colabora en la reducción del consumo de azúcares libres, que es la reformulación. La reformulación de productos, eso ayuda mucho a disminuir la cantidad no solo de calorías totales, sino de azúcares añadidos también. Eso es uno. Y la otra que es transversal es la educación, ¿sí? Enseñar, y la educación que empieza desde pequeño. El hacer que los chicos, desde chiquitos, no necesiten tener una predilección por lo dulce más allá de la innata, porque yo le esté dando algo en particular. O sea, enseñarles a lo importante de consumir agua, lo importante de consumir, que es mucho mejor consumir una fruta entera que el jugo, la no necesidad de estar azucarando determinadas bebidas o las infusiones. Entonces yo creo que, por un lado, la reformulación y por otro lado, la educación serían bastante transversales como medida. Excelente. Chicas, ¿alguna quiere sumar, agregar algo? Sí, creo que es un problema demasiado complejo para soluciones tan simples de las que podamos pensar en este momento, ¿no? Pero sí, claramente la educación a temprana edad, como propone la Organización Mundial de la Salud, desde la mujer gestante, y cómo va a condicionar su embarazo y su salud futura para su hijo, son herramientas que me parece que hay que seguir apuntando los cañones para ese lado. Y a los chicos, como dice Brian, desde la educación, desde la estimulación, desde la exposición tempranamente a alimentos como las frutas, como las verduras, las legumbres, los granos enteros, son herramientas que hay que seguir trabajando y educando a la población, pero sobre todo me parece que en cuestión de sensibilizarlos sobre no tanto los no, sino los que sí que podemos incluir y hacia dónde hay que trabajar. Andre, ¿querías decir algo? Sí, quería focalizar un poquito sobre lo que se está haciendo. La verdad no estoy muy actualizada, pero a nivel
digamos, normativa así a nivel nacional. Creo que no hay nada enfocado en algún programa, algún plan específico para reducir el consumo de azúcar, pero actualmente se está debatiendo en el Congreso el tema del rotulado en los alimentos. Creo que es un paso como para poder, aunque sea darle una herramienta a la población para poder decidir y conocer la cantidad de azúcares que tiene un alimento para poder decidir si lo consume o no. Creo que vamos a ver si se aprueba, sería un paso, una estrategia para lograr algo de ese objetivo. Hay una pregunta más que dice, ¿qué opinan de la reducción de azúcares añadidos con el uso de edulcorantes en la industria? ¿Cómo reemplazarían ese sabor dulce? Todo tuyo, Brian. A ver, son dos preguntas completamente distintas. ¿Qué opino sobre la reformulación con edulcorantes no calóricos? Yo creo que es muy positiva, ¿sí? Sabemos que los edulcorantes no calóricos tienen, al igual que otros aditivos alimentarios, tienen lo que se llama ingesta diaria admitida, que es una cantidad en miligramos del aditivo por kilo de peso corporal por día que uno puede consumir sin ningún tipo de efecto colateral o ningún tipo de efecto negativo. Es decir, que se sabe que consumir edulcorantes dentro de la ida no trae inconvenientes. Entonces, bien, el eliminar calorías y azúcares libres por una reformulación utilizando edulcorantes no calóricos, creo que es una buena medida. De hecho, es una de las que sugerí anteriormente. Después está el otro punto, que va de la mano con la educación, ¿no? Porque, como dije antes, no hay una medida para todos. ¿Qué pasa en el caso particular de los niños? Bueno, en el caso particular de los niños, uno tendría además que educar y saber que no existe la necesidad de incorporar sabores dulces a temprana edad, ¿sí? Por ejemplo, en Europa la normativa es clara, dice no se pueden utilizar edulcorantes no calóricos en niños menores de 3 años. Es decir, en niños menores de 3 años, 0, no se utilizan. ¿Qué pasa en los niños mayores? ¿Sí? Bueno, ahí la clave es, no hay una recomendación expresa, uno no va a recomendarlos, pero tampoco hay demasiada evidencia que muestre algún efecto negativo. Por lo tanto, uno diría, uno no los recomendaría de forma prolongada, de forma habitual, no habiendo inconveniente en su uso esporádico. Entonces, eso por un lado. ¿Cómo lo reemplazaría? Bueno, básicamente, por ejemplo, en el caso de las bebidas azucaradas, educando para consumir más agua, ¿sí? Que sería, ya sabemos que es el gold standard, no vamos a descubrir nada nuevo, ¿sí? Pero en líneas generales, creo que, a ver, al día de hoy que yo sepa otro reemplazo para dar sabor dulce, que no sean edulcorantes calóricos o no calóricos, que yo sepa, no hay, pero esa es una pregunta que debería responder mejor un tecnólogo de alimentos. Hay una pregunta que dice, ¿ustedes consideran que el rotulado frontal que está por ser promovido puede ayudar a controlar el consumo de azúcar? En los estudios se relevó si la gente mira las etiquetas y su contenido nutricional. Bueno, esa la contesto yo. En principio, no ha sido uno de los objetivos del estudio y no tenemos esa información, ¿no? Para nada, no es parte de la información que tenemos en este estudio. Lo segundo, que es mucho más macro respecto de lo que yo quiero contestar, nosotros tenemos desde una institución científica como la nuestra, la misión de proveer información científica, ¿no? Y esa información científica, asegurarnos que sea relevante, que esté alineada con las necesidades de la información científica, que sea valiosa a tal punto de poder ser publicada en un journal o en una revista con arbitraje, donde árbitros que son en realidad científicos evalúen que la calidad de nuestro trabajo es buena, es aceptable, lo discutan y finalmente, una vez que ese trabajo sea publicado,
es accesible para todo el mundo, es accesible para el uso de las políticas públicas, es accesible para los científicos que quieren construir información a partir de una información conocida, y es accesible para la industria, para los clínicos que toman decisiones en su espacio de trabajo. Y eso es un poco el resumen de lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Nosotros ponemos toda la evidencia científica de nuestro trabajo a disposición para la mejor toma de decisiones en términos de políticas públicas. No siempre somos evaluadores de esas políticas públicas y tenemos la capacidad de contestar qué tipo de intervención es mejor que otra basada en evidencia, ¿no? Basada en evaluaciones de evidencia. Pero un poco lo que quería decir es esto, bueno, nosotros proveemos toda esta información porque creemos que es nuestra colaboración como científicos a tener un conocimiento mayor. Hay más preguntas. Bueno, se disparó el tema rotulado. Acá preguntan, ¿ustedes consideran que el rotulado que podría ayudar a controlar el consumo de azúcar? Bueno, esa es la que contesté yo recién. Ah, y después hay otra que dice, ¿cuál es la cantidad diaria de azúcar recomendable? ¿Voy yo o ustedes, chicas? Bueno, a ver, ahí de nuevo, hay que diferenciar cuando hablamos de azúcar, ¿sí? Hay varias y a su vez hay pocas definiciones. Vamos a tomar, para ser consistentes, una sola entidad. ¿Por qué lo digo? Porque cada entidad tiene algunas diferencias. Pero tomemos EFSA, ¿sí? La Autoridad Sanitaria Europea. Así como EFSA dice que el 52% de nuestra ingesta energética tiene que venir de mano de los carbohidratos, también dice que el 18% de nuestra ingesta, como máximo, no que el 18%, que como máximo el 18% de nuestra ingesta, que para una dieta promedio de 2.000 kilocalorías serían 90 gramos, debería ser de azúcares totales, y después, que por supuesto, lo que ya dijimos hasta el cansancio, azúcares libres, el 10%. Entonces, de azúcares totales, 90 gramos o 18%, y de azúcares libres, 10% según la Organización Mundial de la Salud. Bien, hay una pregunta más que habla sobre la relación entre el rotulado y la advertencia vinculada a no utilizar en niños, pero creo, Brian, que ya la contestaste. Perfecto, solamente puedo para que quede claro el concepto. Al día de hoy tengo entendido que el único rotulado que tiene puesta esa leyenda es el de México. Se me puede estar pasando algún rotulado porque no es mi área de expertise el rotulado, pero sé que México sí la tiene. Si ustedes se fijan, hay una gran diferencia. Una cosa son los sellos, alto en, azúcares, grasas saturadas, calorías, y otra cosa son las líneas de advertencia. Hay una que dice cafeína, evite en, o sea que no se puede consumir, y la otra de edulcorantes no dice evitar en o evite en niños. Dice no recomendable. O sea, hay una diferencia, por ejemplo, entre lo que se pone para cafeína. Una cosa es evitar, no se puede consumir, y otra cosa es no recomendar, ¿sí? Que va de la mano con lo que dice la evidencia, o por lo menos las principales asociaciones pediátricas del mundo. Por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría, que no habla de prohibir, salvo en menores de 3 años. En Estados Unidos dice 2, pero tomemos 3 como Europa. Habla de no recomendar un uso regular y prolongado. Insisto, lo cual no significa que uno no pueda tener un uso esporádico, ¿sí? Bien, perfecto. Nos quedan unos pocos minutos. ¿Alguien quiere agregar algo? André, Lu. ¿Algo en particular? ¿Algo para ir cerrando? Así me ayudan a ir cerrando. Con respecto, bueno, sí.
No. Me gustaría una conclusión de cada uno de ustedes, que les gustaría que a ustedes les quede un concepto de su presentación a la audiencia. Como ¿cuál sería por parte de ustedes lo que les gustaría que quede así como concepto principal de la presentación de cada uno de ustedes? Lu. Bueno, en mi caso particular. Brian. Lu, empezamos. Perdón. Vos sabés, me conocés, Siri, yo tengo la tendencia, a mí me tenés que frenar para que deje de hablar, entonces ahí hiciste bien, así que bueno, vamos a empezar, hacemos así, Lu, Andre, Brian. Dale, perfecto. Bueno, me parece como que es importante esto que venimos charlando, de que hay que tratar de innovar, pensar y ver cómo podemos, más quienes hacemos nutrición infantil, cómo podemos llegar a las familias a través de la educación, en tratar de pensar estrategias que sean sensibilizadoras con respecto tanto a las problemáticas del exceso de azúcar como de obesidad. En mi caso, bueno, mi presentación tuvo que ver con un programa que usó tecnología para llegar a las familias. Me parece que fue una manera súper novedosa e interesante para compartir, pero que sí, claramente estamos, a mí también me preocupa qué pasará post-COVID con respecto a eso, a los niños y a las altas tasas que vamos a tener en unos años. Así que me parece que todo lo que se pueda trabajar en cuanto a la difusión de mensajes y educación, me parece que es importante considerarlo. Brian. Voy yo. Bueno, yo hablé más que nada de metodología y me parece que lo que es importante es que cada vez que nos acerquemos hacia un proyecto o un estudio de investigación, seamos poco críticos con la parte metodológica. Quiero destacar la metodología que utilizamos en el ANS, que tiene muchas fortalezas en esto de poder estandarizar la metodología y poder comparar los diferentes de Latinoamérica, y bueno, nada, poder ser un poco críticos en el momento de llegar, o sea, de difundir los datos, ¿sí? La información, de poder analizar un estudio en base a su metodología. Excelente, André, muchas gracias. Brian. Bueno, yo quería primero, bueno, algo que es obvio, estamos mal con los azúcares, estamos consumiendo mucho más de lo que deberíamos consumir, hablando de azúcares añadidos. Ese es un problema que entonces hay que atacar, ¿sí? Hay que hacer algo por eso, porque no se salva nadie, no se salva ningún nivel socioeconómico, ninguna región del país, ninguna edad, todos tenemos ese problema de la alta ingesta de azúcares añadidos. Pero ahora, poniendo algo positivo, para no terminar con un mensaje negativo, terminemos con algo optimista. Ahora tenemos resultados. Ahora sabemos dónde estamos parados, sabemos quiénes son los grupos vulnerables, sabemos la cantidad que estamos consumiendo, sabemos quiénes son los principales grupos de alimentos y bebidas que están aportando mayormente a esta ingesta excesiva de azúcares añadidos. Entonces, uno no puede atacar un problema si no sabe dónde está parado. Y ahora sabemos dónde está parado, y estos resultados, validados por publicaciones internacionales, sirven primero para saber dónde estamos, y segundo como punto de partida, para ver si después las medidas, que pueden ser varias, puede ser el etiquetado, puede ser la reformulación, seguro tiene que ser la educación, pero partiendo de esta base sabemos dónde estamos y podemos evaluar incluso si las medidas a tomar son efectivas. Excelente. Bueno, yo no puedo más que agradecerles, además de haber estado hoy en esta presentación en realidad, que consiste en contarles a los demás qué hacemos nosotros. Yo no puedo más que agradecerles ser parte del equipo y estoy súper orgullosa de las cosas que hacemos y del rol que cada uno de ustedes tiene y ha tenido siempre en el trabajo común. Porque en ILSI siempre somos un poco una familia
y las relaciones humanas son tan importantes como las relaciones científicas. Así que a los tres, 1000 gracias por estar cerca.